Hoy más que nunca la revolución digital ha tocado todos los aspectos de nuestra vida. La velocidad con la cual la tecnología logra ganar más espacios, el continuo crecimiento, la rápida evolución de modelos y herramientas comunicacionales, y la calidad de esos modelos no siempre tan positivos frente a otros que sí lo son. Hay que luchar para ser buena persona y hay que luchar para vivir con alegría. Y es esta misma tecnología la protagonista de un cambio de difusión sin precedentes en el mensaje de Dios y su evangelización en el mundo. La pregunta es, ¿cómo es hoy en día la evangelización digital en Colombia y el mundo? ¿Cómo se ha adaptado la Iglesia a esta disrupción tecnológica? ¿Se ha visto afectado el mensaje de Dios? ¿Y de qué forma? Para los griegos, pneuma significa aire en movimiento. En la Iglesia, ese aire nunca ha dejado de parar y de pensar nuevas formas de usar ese aire espiritual para enviar el mensaje de Dios cada vez más lejos. En la Edad Media, el promedio de la población mundial no sabía leer ni escribir. El mensaje de Dios era en ese entonces aún transmitido de voz a voz, pero han pasado muchas cosas para que ese mensaje llegue hoy a más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Y para entender mejor cómo esta comunicación digital llegó a la Iglesia, debemos hacer un viaje en su historia. Los libros eran solo accesibles para los sacerdotes, los nobles, los ricos comerciantes, no solo por su alto costo, sino también porque las clases altas querían ser propietarios del saber. Esto hizo, por ejemplo, que años después, en alguno de los concilios, se prohibiera a los feligreses leer directamente los textos religiosos. El 12 de febrero de 1931, exactamente a las 4:30 p.m., el Papa Pío XI inauguró Radio Vaticano, pronunciando ante sus micrófonos en latín el primer radiomensaje pontificio de la historia. Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. La historia de una comunicación con más alcance seguía creciendo, conquistando más medios. Indiscutiblemente con Marconi el mundo se revolucionó, empezamos a escucharnos unos a otros, a saber de lo que acontecía en otros lugares, a cientos, a miles de kilómetros. Escuchábamos voces y aprendimos a reconocer personajes y la historia misma a través de esos sonidos, a través de esas narraciones, a través de esas voces de la radio. Creo que la Iglesia intuyó en ese momento un cambio importante y fue la Radio Vaticana, la radio de onda corta que permitió llegar al mundo. Un mundo de ventanas pequeñas que se abren a lugares infinitos,
Así lo entendió una monja estadounidense, la Madre Angélica. Creo que todo empezó con una buena idea. Empezamos repartiendo libros. Repartimos 15 millones de libros por todo el mundo. Pero así no podíamos llegar a mucha más gente. La Madre Angélica, Rita Rizzo, es una mujer que fue una profeta de los medios de comunicación. Ella, con $200 y en un garaje, empezó la aventura de la televisión católica en Estados Unidos, sin pensar que unos años más tarde se volvería el canal católico más grande del mundo, con antenas repetidoras en prácticamente todos los continentes, hablando en distintas lenguas. Pero es que me parece de ella, o sea, no solamente como la monjita, sí, o sea, que está en su intimidad con Dios, que lo disfruta, que todo ese rollo, sino que se puso la camiseta, cómo se va a la Warner Bros., cómo se va a todas estas partes a hablar, trabajó toda la vida con un ingeniero que fue Bill Spellmester y con él fueron montando, o sea, me encanta que o sea, que a pesar de su vida de intimidad con Dios y de todo, no le tenía miedo a nada. La visión de la Madre Angélica revolucionó los campos conocidos de la comunicación. Fue más allá de la radio, conquistó la televisión y le dio a los católicos el poder de hacer del mundo un lugar mejor. Pero, ¿qué retos enfrentamos hoy? ¿Qué transformación nos espera? Sin lugar a dudas, tenemos también que darnos cuenta de que estamos en un momento de transformación y de que la radio ha ido perdiendo fuerza, ¿cierto? Sobre todo en las personas más jóvenes. De pronto las señoras, los señores que están acostumbrados a su radiecito, ahí está, y escuchan el AM. Pero mucha gente empezó a escuchar la radio ya en internet. Y luego, al existir la posibilidad de videos, entonces ya la radio ya ha ido reemplazando un poquito por el YouTube. Si queremos conocer y comprender la fe, entonces debemos estudiar su historia. Su historia es el sedimento principal, la expresión de la experiencia del anuncio mismo de la fe. Pero, al mismo tiempo, debemos traducir la fe a la historia de hoy. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. La iglesia tiene que hacer un esfuerzo por mostrar la novedad del Evangelio y la necesidad de Dios en la vida. No solo somos materia, somos también espíritu. No solo somos biología, somos realidad trascendente y no solo inmanente. No solo somos consumo de cosas, somos apertura al infinito. Hay hambre de eternidad en cada uno de nosotros y esto hay que proponerlo de una manera creativa, de manera que es bien importante esta cercanía del mensaje y sobre todo la cercanía de los mensajeros al pueblo de Dios para que nuestra propuesta no se vea lejana, distante y sobre todo insignificante, no significativa, no diciente para la vida de los hombres de hoy. Yo creo que la reflexión más de fondo
que yo puedo aportar en este sentido, ¿no? Es como culto, cultivo y cultura van profundamente hermanados, ¿no? Es decir, que la espiritualidad, que es de alguna manera la conexión con nuestra fuente, con nuestro centro, con el espíritu, ¿no? Que es lo que nosotros como creyentes y como hombres y mujeres de iglesia podemos aportar, pues es un cultivo. O sea, es imposible que podamos ser hombres y mujeres de fe si no hay un cultivo, ¿no? En la medida en que los cultivamos somos cultos, es decir, la cultura no es el saber muchas cosas, sino el cultivarse, ¿no? Y en la medida en que somos cultos, damos culto. Pues a mí me parece que está en un despertar, sí, me parece que, o sea, cada vez hay más personas conscientes de esto. Al principio eran pocos, sí, de por sí el padre Carlos Yepes es uno de los que ha estado súper fuerte en esto, el padre, ¿cómo se llama? Fray Nelson Medina, por ejemplo, que también ha estado muy activo en esto, pero al principio se hablaba como de sacerdotes como puntuales, ¿no? Y de pronto habían otros que veían esto como incluso nosotros también estando en esto, como que, ay, o sea, qué tan necesario, sí, o sea, como que de pronto no se comprendía muy bien, pero siento que con lo de la pandemia y con todo este cambio que estamos llevando a la era digital hay un despertar en todos. Una historia de más de 2000 años. Y esto es solo el comienzo. No seáis sabios para vosotros solos. Recibe el Espíritu. En ti debe haber una fuente, nunca un depósito de donde se pueda dar algo, no donde se acumule. Con estas palabras, San Agustín lanzaba un desafío a todos los cristianos. Ser fuentes inagotables de esperanza, y no solo depósitos de dogmas. En este segundo milenio lleno de mensajes sin dignidad, las palabras de San Agustín retumban y nos obligan a ser imágenes divinas de nuestra realidad. Pero, ¿quién ha respondido a las palabras de Francisco en Río de Janeiro? El llamado a la acción del Santo Padre, en muchos casos, ha sido tomado por laicos. Jóvenes que han tomado la responsabilidad de responder a las palabras del Papa Francisco, con entusiasmo y fe. Y los resultados son abrumadores. Joana Londoño es un ejemplo de este llamado. Su programa Testigos, producido por Amén Comunicaciones, ha alcanzado miles de personas a lo largo de su producción. Testigos es un programa de
ser testigos del amor de Dios. En la palabra de Dios nos dicen que nosotros vamos a ser sus testigos hasta los confines de la tierra, y nuestro llamado es ser discípulos y hacer discípulos a los demás. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues básicamente porque la palabra mueve, pero el testimonio arrastra. Entonces la idea es ser ese espejo de lo que el Señor hace en la vida de cada persona, porque el encuentro es personal, es único e intransferible. Yo puedo decirte a ti, mira, esto es lo que funciona, así se hace, y no es así. La relación con Dios es única. Te puede hablar a ti de una manera, se puede relacionar contigo de una manera. Entonces la invitación es a que cada uno de nosotros pues lo experimente de la manera en que pues tiene que ser, porque Dios nos habla a cada uno en el lenguaje en que le entendamos. Entonces es básicamente por eso testigos, pues no es solamente un joven o un sacerdote o una religiosa, sino que son diferentes perfiles de conversión donde posibilitamos la manera de que las personas se den cuenta de que es que esto no es solamente para el sacerdote, esto no es solamente para un laico, para un convertido, no, sino que está también esa llamita que siempre está a la puerta esperando y que simplemente está esperando es a que nosotros demos un sí. Un sí que ha animado a muchos guerreros de la fe. Una generación que ha tomado los medios, las tecnologías, los lenguajes de la comunicación con valentía, transformando el llamado de Jesús en acciones guiadas por caminos eternos. De los casi 1.400 millones de católicos, casi 1.400 millones de católicos distribuidos a lo largo de 200 naciones, 400.000 son sacerdotes o somos sacerdotes, y 1 millón son religiosas y religiosos. Son obispos o jerarcas 6.000 y papa uno solo. Pero de esos 1.400 millones, más de 1.399 millones son laicos. ¿Cuánto nos pueden aportar los laicos a nuestro tiempo? ¿Cuánto nos pueden decir? Jesús nunca evangelizó a la distancia, de manera que ese encuentro cara a cara, persona a persona, que mostremos la humanidad, es muy importante. El Evangelio, hoy más que nunca, se difunde a una velocidad jamás pensada. Millones de laicos día a día comparten, difunden y hacen viral el mensaje, instándonos a ver la mano y el camino de Dios. Un esfuerzo que responde a la necesidad de comunicar grandes cosas. Hombres y mujeres que claman a Dios y Dios les responde. Siento que nosotros llevamos a las personas el Evangelio, ¿cierto? Antes era muy común las personas en los templos, grupos de oración y todo este tipo de cosas, y ya por el corre del día a día, esto se ha ido mermando, ¿cierto? Porque cada vez tenemos menos tiempo, cada vez queremos más inmediatez, todo lo que sea más pronto. Entonces, llegar con un evangelio, respetando ese margen de evangelio como lo es la palabra de Dios, pero acercarlo a las personas, tenerlo a la distancia de tu teléfono, de poder generar este tipo de comunidades, porque no estamos presencialmente, pero generamos comunidades y grupos en Facebook, en YouTube, que se comentan, que se apoyan en los comentarios de otro, se identifican con los testimonios. Entonces yo siento que en vez de cerrarse, esto lo que hace es seguir creciendo y expandirse, y siento que con los contenidos y con la globalización que ha tenido cada uno de los canales de Amén, vamos a seguir creciendo y llegando cada vez a más personas. Personas que necesitan de Dios en sus vidas, claman por oír la voz de Dios en el silencio de su majestad. Pero estamos comprendiendo que todos tenemos derecho a una vida interior, todos tenemos derecho
a la contemplación, que la contemplación o la vida contemplativa no tiene por qué estar exclusivamente encerrada en un monasterio, ¿no? Que también la ciudad o la gran metrópolis, como Medellín o como Madrid, mi ciudad, pues pueden ser monasterios, pueden ser templos, ¿no? Y entonces, bueno, yo sí que tengo una gran esperanza en que el silencio o la mística se divulguen, se promuevan, ¿no? Pero claro, eso supone un enorme trabajo de replanteamiento pastoral. Le da sentido a la vida, o sea, encontrar a Dios y servirle a Dios le da sentido a la vida. San Agustín dice que es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no servirlo. Y esas palabras pues me identifico plenamente con ellas, porque cuando uno lo conoce a Él, descubre el gran amor que nos tiene. Cuando uno le está sirviendo a Dios, la vida es un reloj suizo, donde todo está en su lugar y las piezas son perfectas y uno siente que todo tiene sentido y que todo vale la pena. Todo lo contrario de cuando uno está lejos de Dios. De la nada, del caos, Dios da orden y así crea a través de su palabra. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Dios transforma nuestro caos en orden y le da sentido a nuestra vida. Pienso que tenemos como iglesia un mensaje importante, ¿sí? Un mensaje importante, un mensaje que lleno de esperanza, de respuestas. Como iglesia como tal está ello, porque, o sea, Jesús se presenta, al presentarse, se presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un mensaje muy fuerte ahí, ¿sí? Entonces, si ese mensaje se queda ahí que como, sí, o sea, como, sí, calladito, como no sé qué, muy triste, es muy egoísta, sería, muy egoísta. Entonces yo pienso que, o sea, la iglesia siempre ha sido muy consciente, y desde antes de Juan Pablo II, el Papa Pablo VI, Juan Pablo II con mucha más fuerza, Benedicto XVI también le dio fuerza a esto, y ahora el Papa Francisco, de decir, oye, o sea, de verdad tenemos un mensaje importante, un mensaje que le puede dar luz a muchas personas, pues es el mensaje del camino, la verdad y la vida, pues o sea, saberlo decir y propagarlo a través de los medios de comunicación. San Juan Pablo decía, nunca nosotros nos podemos, nunca nuestros antepasados se llegaron a imaginar tener audiencias tan grandes como la audiencia que se puede tener a través de esa cámara. Nunca nos llegamos a imaginar tener audiencias así, o sea, que estás hablando y que una persona desde el Japón que conoce tu idioma está viendo y está sintiendo como esa esperanza, esa luz de vida. Entonces es una urgencia, o sea, yo creo que es un pecado no hacerlo. Sí, eso es lo que pienso más bien. Sí, pero ese sería un egoísmo muy grande. Tú tienes algo que da alegría, que da esperanza, que da sentido de la vida, y no lo promueves a tantas personas. Creo que uno tendrá que dar cuentas a Dios de eso. La vida me enseña a no casarme con nada distinto sino el Evangelio, y a mirar esa semina verbi, semillas del verbo, semillas de la palabra, semillas del Evangelio, mirarlas en los distintos movimientos, en los distintos carismas, en los diversos apostolados, en muchos líderes de evangelización. Esto no se trata de un tema de gustos o de subjetividades, se trata de un tema de decir, cada persona hace en buena fe un esfuerzo por aproximar la experiencia de Jesús. Aceptar esta experiencia lo cambia todo para siempre. El mundo cambiante requiere un diálogo abierto por parte de la Iglesia. Es necesario entender el público y sus necesidades. En nuestra iglesia de hoy, impulsada por la cercanía de su gente,
por el poder del amor de Jesús y por la voluntad del Santo Padre, el mensaje del Evangelio retumba en las redes. Es un cambio radical que involucra la forma que hemos tenido de llevar el mensaje. La voz de Dios es siempre la misma, pero los medios de difusión y los públicos son diferentes. Las nuevas tecnologías implican, por lo tanto, un acercamiento especial en los modos y lenguajes con los cuales enviamos el mensaje. Creo que la gran línea editorial de la Iglesia y del pontificado de Francisco es la de buscar diálogo con el mundo, la de sentarnos a escuchar al mundo de hoy. Porque en el fondo no es solamente la percepción auditiva por un funcionamiento orgánico, sino sobre todo la percepción existencial, y esto nos implica la capacidad de escuchar a los demás, de ponernos en su lugar, de mirar su punto de vista y no de encerrarnos de manera rígida en nuestros preconceptos, precomprensiones y de ahí no ser capaz de salirnos. De manera que temas vedados en la Iglesia no, hay más líneas pastorales que nos invitan sobre todo a escuchar, a caminar sinodalmente, a entrar en contacto con el mundo, a salir, a callejear la fe, una expresión muy propia del Papa Francisco. La fe no se puede quedar simplemente en la exposición de ideas en templos, en salones parroquiales, sino que la fe debe ser compartida con el pueblo de Dios y al mismo tiempo retroalimentada por la experiencia del pueblo de Dios. Es importante conocer el resultado de estas experiencias y evaluar el impacto real en las vidas de las personas. Es la forma más efectiva que tenemos de saber con qué alcance el mensaje ha llegado. Los cambios en las vidas de las personas es el resultado más evidente que el Evangelio funciona. No es solo una teoría de comunicación, es un mensaje vivo y como tal, sus efectos son reales. La trascendencia del Espíritu es la principal meta de todo comunicador católico. Aún nosotros nos preguntamos si esta forma de comunicar ha sido efectiva.
No, ha sido una respuesta muy buena de lo que hemos hecho, incluso en las cosas más pequeñitas, en las cosas donde más hemos trabajado, la respuesta de la gente ha sido bastante positiva, incluso en el hecho mismo de hogares que de pronto estaban decayendo, volver otra vez como a darse la oportunidad y restablecerse. Con los niños nos ha ido súper bien, con los jóvenes también nos ha ido bastante bien, o sea, es como, no sé qué es lo que pasa, yo creo que lo que más capta a la gente es como la alegría y como, aunque nosotros no estemos hablando de la alegría ni nada de eso, y es más, aunque no estemos hablando para los niños, aunque estemos tratando un tema fuerte que un niño no se lo ve, tenemos niños ahí, es como nuestro público más fuerte, los niños, eso ha sido, y niños en todas las edades, o sea, ver bebés que ven programas de 2 horas, o sea, hablando sobre un tema de evangelización, un tema pesado y todo, y o sea, ver los niños ahí sentados. Una vez nos pasó, estábamos en un retiro virtual, y que vi yo una niña como unos 8 años, ¿sí? O sea, súper conectada. Yo decía, pero yo a veces pienso que ven otra cosa, porque es que no es lógico que un niño esté tan pegado. Una vez, nosotros tuvimos una serie que fue de mucho impacto en la televisión católica, que fue de Corazón a Corazón. Y un día iba entrando a la iglesia y se me acerca un niño y me dice, hermana, ya me tengo los 9 grados de la oración, mire, si quiere se los digo, no sé qué tanto. Y yo decía, Dios mío, pero un niño de 9 años, que, o sea, es como que uno dice, sí, o sea, yo quiero... La vida misma de Jesús es un ejemplo de mensaje vivo que camina, una invitación al camino, al no temer los tropiezos. Porque el camino de Dios no es fácil, y aún así es mensaje lleno de aventuras. El mensaje como viaje y descubrimiento. Pero, ¿qué tipo de descubrimientos nos espera? Saber quiénes somos, que es en definitiva la gran pregunta espiritual, no es simplemente entonces, digamos, una construcción, sino más bien es un descubrimiento. Tú quitas y de pronto descubres que ya eres, ¿no? Yo creo que quizás con los jóvenes no sea fácil esto, porque ellos todavía tienen que sumar muchas cosas, pero ya a partir de la mediana edad sí que es un camino espiritual muy, muy interesante para explorar, ¿no? ¿Cómo educar en ello, no? Pues, bueno, yo creo que más que educar en el soltar es educar en la consciencia, ¿no? Y la consciencia nos va a dar cuenta de que somos felices con menos, de que no hace falta tener 25 abrigos o 25 pantalones o 25 pares de zapatos para estar feliz y para estar contento, ¿no? Yo recuerdo, ahora que digo esto, una amiga mía que me decía en un retiro que estuvimos en un monasterio, me decía, me hace muy feliz abrir el armario de mi habitación y tener solo 2 vestidos, 1 o 2, me pongo uno, me pongo el otro. Es decir, porque a veces la multiplicidad, o sea, tener tantos, pues genera zozobra, genera desasosiego, ¿no? Y la multiplicidad no ayuda a la consecución del fin. O sea, yo recuerdo cuando en España teníamos 2 canales de televisión, pues o veías uno o veías el otro, ¿no? O sea, pero veías algo. Ahora tenemos 100 y ya no vemos nada. Para todos los buscadores de la fe, el Evangelio es un mapa donde fijar la brújula del alma. Y esto, las nuevas generaciones de comunicadores lo han tenido a la perfección. Y si lo estamos haciendo bien, ¿qué nos falta como iglesia para mejorar? ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta para el futuro? Yo creo que la iglesia lo está haciendo bien, pero creo que lo podría hacer mucho mejor. Y yo pienso que el mensaje podría ser más implícito y no tanto explícito. Es decir, nos hemos enfocado de pronto como iglesia mucho a un público convertido, a un público que entiende perfectamente Dios te ama, pero que también necesita escuchar de manera implícita, bueno, ¿cómo te ama Dios? ¿En qué momento puedo descubrir ese amor?
Entonces yo pienso que enfocarnos no solamente a decir a ese público que ya está cautivo, que está enamorado, que ha tenido una relación personal con el Señor, sino también a ese público que está, llamémoslo de pronto entretenido o enfocado en otras situaciones. Necesitamos pues que eso requiere un esfuerzo, un compromiso y un involucrarnos y ser muy creativos, porque vemos pues que ahorita con todo el boom de las redes sociales cada vez hay más iniciativas de mercadeo y de tantas cosas que nos están ofreciendo, que llaman la atención, y por qué no pues ponerlo al servicio de la evangelización y cautivar a todas esas personas para que de verdad se den cuenta que es que estamos en un momento donde necesitamos experimentar a un Dios actual, vivo y real, y no a un Dios que me están pintando y que me están mostrando lejos, etéreo, sino que necesitamos un lenguaje cercano, un lenguaje ameno, un lenguaje que definitivamente pues propicie ese encuentro.